No es raro encontrar jugadores que piensan que los principios estratégicos, las consideraciones generales de carácter posicional, pues son patrimonio exclusivo del medio juego. Si bien es verdad que esta parte de la partida, el medio juego, es donde mayor importancia tienen este tipo de consideraciones generales, de reglas, de principios, no es menos cierto que en la apertura y en el final también pueden tener mucha importancia. El ejemplo que vamos a ver hoy, el final que hoy traemos en estos finales del capa, yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo un principio, como el de una pieza mal colocada, una pieza con poca movilidad, pues puede ser también aprovechado en el final de la partida. Vamos a verlo hoy aquí en estos finales del capa. Pues el final que os traemos hoy es esta sorprendente posición en la que las negras tienen un único peón en F5 que todavía pues está bastante lejos de llegar a coronar en la casilla F1. Las blancas únicamente tienen alfil y caballo, lo mínimo que pueden tener para dar mate, pero el negro tiene todavía un alfil, por lo que parece realmente increíble que las blancas puedan en efecto ganar esta posición. No obstante, tienen un gran triunfo las blancas, que son mano en esta posición, que es esta posibilidad del ataque a la descubierta del alfil de E3. Por lo tanto, el caballo a cualquier casilla a la que se mueva, pues establece un jaque a la descubierta, que es la única potencia que les queda aquí a las blancas. Por supuesto, para ganar la partida no basta con capturar el peón, sino que deberían poder hacerlo sin perder ninguna de las dos piezas, porque por ejemplo, si ahora el blanco logra dar aquí un jaque a la descubierta y luego captura el peón con el caballo o con el alfil, pues simplemente las negras harían alfil por caballo, alfil por alfil y ya tendríamos una posición de tablas. Así que la idea ganadora tiene que venir de mano de otro tipo de estrategia, no simplemente pues capturar el peón simplificando piezas. ¿Qué pasa aquí? Pues que los finales, como vamos a ver, no son ajenos a la táctica e incluso algunas consideraciones que podríamos denominar generales o estratégicas. Vamos a dar una oportunidad aquí a todo el mundo para tratar de resolver este final. Juegan las blancas y ganan. Bueno, pues la idea ganadora, por sorprendente que parezca, es nada más y nada menos que capturar este alfil de las negras. La señal que nos tiene que llamar aquí la atención es que el alfil tampoco tiene muchas casillas, porque vemos que el peón de F5 le impide el juego hacia el flanco de rey y el alfil de A6 pues le quita la posibilidad de llegar al extremo más alejado en el flanco de dama y por lo tanto pues surge la idea de comenzar a atacar ese alfil con nuestro rey, de modo que en algún momento el alfil pueda ponerse a tiro de una descubierta con nuestro caballo. Por ejemplo, ahora aquí alfil E6 perdería inmediatamente porque después de caballo F4 o caballo D4 es indiferente, el jaque a la descubierta permite a las blancas capturar el alfil. Todavía tendrían que tener un poquito de técnica para lograr luego capturar el peón, pero en este caso parece que ni siquiera esto es necesario porque el peón está totalmente presa de las piezas del blanco. No obstante, cuidado que nadie se equivoque con este tipo de jugadas, que ahora aquí, por ejemplo, si caballo por F4, serían ahora presas ellas de un ataque doble, lo que les haría perder una de las dos piezas y sería tablas la posición. No obstante, como digo, con un juego correcto, con buena técnica, aquí el alfil y el caballo lograrían capturar el peón o al menos detenerlo el tiempo suficiente para que el rey de las blancas pueda llegar a la defensa, ¿no? Bueno, si alguien se pregunta cómo hace este tipo de cosas, pues una buena estrategia sería poner el alfil en una diagonal lejos del alcance del rey y luego tratar de llevar el caballo delante del peón. Con esto bloquearíamos el avance del peón y simplemente pues garantizaríamos que el rey tenga tiempo de sobra para llegar a detenerlo. Pero bueno, esto no es lo importante, sino la posibilidad de que si se captura el alfil del negro, la posición está totalmente perdida. Vamos a ver entonces un intento algo más resistente que este alfil E6, que como hemos dicho, pues simplemente perdería con caballo F4 o caballo D4. Y este no es otro que alfil D7. En esta casilla el caballo ya no llega a atacar el alfil, pero simplemente el blanco ahora sigue atacándolo con su rey. Y vemos como ahora parece que, a pesar de que el alfil tiene en apariencia más juego, en realidad únicamente tiene una casilla en la que seguir aguantando. Y es que
alfil A4 pierde también inmediatamente ante caballo C3 jaque y se capturaría el alfil, y alfil E6 sigue estando prohibida por una jugada como caballo F4. Así que nos quedaría únicamente el intento de alfil E8. Pero las blancas siguen insistiendo y persiguen el alfil con su rey, alfil E8. Ahora vemos que alfil C6 no sería posible por caballo D4 con el jaque a la descubierta, y una vez más alfil A4, como ya habíamos visto antes, caería presa de caballo C3 jaque. Por lo tanto, el único intento pasa por llevar el alfil hacia el flanco de rey, pero vemos que tampoco es posible alfil H5 por ejemplo, caballo G3 jaque, y alfil G6 también pierde el alfil ante caballo F4 jaque. Así que, una vez más, las negras tienen solamente una jugada que resista un poquito, y esta es alfil F7. Ahora aquí, efectivamente, el caballo no puede dar una descubierta tan larga, ¿no? Haría falta caballo E5, pero esto no es posible, y por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues seguir atacando el alfil, seguir hostigándolo con nuestro rey. Y aparece esta jugada rey E7. Ahora, una vez más, parece que el alfil tiene muchísimo juego, pero ninguna casilla le es válida. Alfil A2 se encuentra con este caballo C1 jaque, una descubierta que una vez más capturará el alfil. Alfil B3 podría ser capturado tanto con caballo C1 como con caballo D4. Alfil D5 caería presa de caballo F4, por ejemplo, también caballo C3. Ya hemos comentado que alfil G6 y alfil H5 perdían por caballo G3 o caballo F4, pero nos queda otra jugada, alfil G8, y esta parece que de momento pues nos permite seguir jugando. Sin embargo, una vez más, el rey sigue hostigando ese alfil, que no puede regresar a la casilla E6, porque ya hemos dicho que caballo F4, D5 también caería presa en la descubierta, y lo mismo B3 y A2 como hemos visto antes, caballo C3, caballo C1. Así que ahora aquí ya el negro está totalmente perdido, porque la única posibilidad sería irse hacia el flanco del rey, pero ya no le quedan casillas. Alfil G6 caería presa de caballo F4, y como digo, alfil H5, caballo F4, caballo G3 también capturarían el alfil. Tener cuidado ahora, pues bueno, simplemente que coordinarse bien para que el negro no logre avanzar el peón. Pero vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo aquí de variante. Rey E3, preparando el avance de ese peón, pero ahora llevamos el alfil lejos, por ejemplo, alfil A6, y vemos que ahora F4, simplemente continuamos con rey F7, F3, y ahora caballo G3, y vamos a llegar con el caballo a F1, apoyado por el alfil. El rey nunca nos lo va a poder atacar, y simplemente poco a poco vamos acercando a nuestro rey. Por ejemplo, F2, pues caballo F1, rey F3, rey F6, rey G2, rey F5, rey F3. Ahora podemos irnos, por ejemplo, hacia el flanco de rey, rey G2, rey F4, rey H3, rey F3, y por fin hemos capturado el peón. Ahora lo único que nos quedaría es dar el mate de, por ejemplo, rey H4, rey por, dar el mate alfil y caballo, pero como ya hemos visto en un par de vídeos, esto es únicamente cuestión de técnica, y conociendo el método no deberíamos tener problemas para ganar este final. Bueno, pues espero que os haya gustado este final y que hayáis podido comprobar cómo efectivamente, aunque quedaban ya pocas piezas en el tablero, siguen siendo plenamente vigentes principios como el de la pieza mal colocada, la pieza con poco espacio, y cómo, mediante una maniobra de dominación, las blancas lograron ir hostigando ese alfil hasta llegar incluso a capturarlo. En un comentario de uno de los vídeos anteriores, Tomás Sánchez, un suscriptor, nos pedía si podíamos comentar partidas de los suscriptores. Evidentemente, pues sería imposible comentar partidas de todos vosotros, pero se me ha ocurrido que para el sorteo de este mes, que vamos a celebrar el 1 de noviembre, pues vamos a sortear la posibilidad de que 2 de vosotros nos enviéis vuestra partida, la mejor partida que tengáis, o una que, aunque no sea la mejor, querráis que comentamos, y la comentaremos aquí en el canal y veremos dónde han estado los aciertos, dónde ha habido fallos, dónde se puede mejorar, y de esa manera pues todos podremos mejorar un poquito. Para ello pues os vamos a dejar las instrucciones para participar en el sorteo en la caja de la descripción del vídeo.
Y como digo, pues el día 1 de noviembre elegiremos no solamente a uno, sino a 2 ganadores que podrán enviarnos pues esa partida que quieran que comentemos. Y bueno, como siempre os digo, sin más, si os ha gustado el vídeo, pues apoyadnos por favor dándole like. Solamente tenéis que hacer clic en ese icono del dedito para arriba, es muy fácil y de verdad que a nosotros nos ayuda mucho. Y solamente me queda, por tanto, pues desear que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez capa blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones y sobre todo con ajedrez para todos.